Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino por invitarnos hoy. La verdad es que va a ser muy interesante. Seguro que la conversación va a ser muy interesante. Estoy encantado de estar aquí con los profesores Lacalle y Varoufakis. Yo no soy más que un pobre profesor de ciencias políticas. A veces intentamos llamar la atención haciendo cosas en el entorno político, pero hoy vamos a centrarnos en los economistas, vamos a ver en cuáles son las alternativas y cómo funcionan las cosas. Así que aquí vemos las dos obras, muy interesantes las dos obras. He descubierto algo interesante, y es que hay ideas que comparten, aunque los puntos de vista no necesariamente son comunes, a veces son encontrados, pero hay algunos puntos en común, como digo. Así que las pautas, pues muy sencillas las pautas. Tenemos 40 minutos de debate y luego tiempo para preguntas y respuestas. Contamos con un chat. Más o menos a menos cuarto empezaremos con las preguntas y las respuestas y entre tanto, sin duda vamos a poder intercambiar ideas. Me gustaría que las respuestas fueran breves, me gustaría que el debate fuera lo más fluido posible. Así que voy a empezar, si me lo permiten, con el profesor Varoufakis. Antes de pasar a la pregunta de la alternativa al capitalismo, esta idea central que es el hilo conductor de la obra, no hay alternativa, pues me preguntaba yo si no deberíamos de empezar más bien con otra antepregunta, que es ¿por qué plantearnos una alternativa al capitalismo? ¿Qué problema tiene el capitalismo? ¿Cómo nos diría, profesor? Bueno, pues yo diría que el capitalismo es un sistema fantástico, no hay duda. En la historia del mundo ha sido así. No ha habido nada tan llamativo como el capitalismo. Pero lo que hace que sea tan importante el capitalismo es que está lleno de contradicciones. Por una parte, ha liberado tremendas fuerzas, las de la creatividad, por ejemplo, la de la producción, por ejemplo, ha resultado en grandísimas cantidades de riqueza, pero por esa misma línea de producción en términos metafóricos ha generado también nuevos tipos de pobreza, de depravación, incluso podemos decir pobreza desconocida hasta los tiempos del capitalismo. Estas contradicciones no son estáticas, son contradicciones en estado de evolución y de alguna manera, para dar una respuesta completa, aunque breve, es su peor enemigo. Ya no tenemos capitalismo. Esto es lo que intento señalar en la obra y es lo que digo también en mi vida política. Sobre todo después del 2008. Vivimos en un mundo muy raro, un feudalismo rarísimo, con mucha tecnología, con mucha actividad por parte del Estado. El mundo competitivo que siempre han ideado los defensores del mercado libre, es decir, los famosos panaderos de Adam Smith, pues han sido sustituidos por Walmart y por otras empresas. Hay pocas empresas y ganan mucho dinero por el dinero estatal que está siendo impreso. Tenemos una especie de socialismo para muy poquitos y un feudalismo de Estado para los muchos. Ya vivimos en unas condiciones que podemos definir como de poscapitalistas y no son buenas, no es un sistema muy sostenible. Así que yo creo que quienes primero apoyaban el mercado libre y ese capitalismo, personas que se veían inspirados por Adam Smith y demás, no creo que les pueda gustar lo que vemos, no creo que se reconozcan en este capitalismo. Y nosotros apreciamos que este capitalismo resulta en muchas cosas. La desigualdad es un síntoma, es la depravación entre los pobres y entre los ricos también, una incapacidad de aprovechar lo que existe para, por ejemplo, salvar al planeta. Así que concluyo diciendo que el capitalismo ya ha llegado al poscapitalismo, pero no es un poscapitalismo que hayamos acordado conjuntamente, ni que parezca ser un lugar agradable donde vivir. Así que la pregunta sería, ¿hay una alternativa a este poscapitalismo? Esta es la pregunta que formulo.
Bien, pues pasemos a la alternativa, pero antes querría preguntarle al profesor Lacalle, ¿hasta qué punto está satisfecho o no con el capitalismo? Como idea, como plasmación realista, ¿qué nos diría, profesor Lacalle? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Esta conversación sin duda va a ser más que interesante, pero yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo es en que ha habido unos logros magníficos por parte del capitalismo. Y yo entiendo que también estamos de acuerdo en que hay algo que no tiene nada que ver con el capitalismo, que es negativo, y que es el amiguismo. El amiguismo no es consecuencia directa del capitalismo, no, es una consecuencia directa del estadismo. Impresión de billetes como locos, enormes volúmenes de inyecciones monetarias, incrementos gubernamentales del déficit, etcétera, etcétera. Esto tiene muy poco que ver con el mercado libre, muy poco que ver con el capitalismo. En esto estamos de acuerdo, desde luego que sí. Ahora bien, yo creo que hay un punto de salida que es importante, y es que el estado natural del ser humano no es el estado de la riqueza, es la pobreza más abyecta. Y la riqueza no es algo que se produzca en un lugar y que sencillamente lo cogemos y lo distribuimos. No, creamos riqueza de lo que es lamentablemente el estado natural del ser humano desde el principio de los tiempos, que es el estado de la pobreza. Así que el capitalismo no crea pobreza. El capitalismo lo que hace es permitir a la gente a que deje atrás la pobreza. Estoy de acuerdo con el profesor Varoufakis cuando dice que ahora mismo lo que estamos viviendo tiene muy poco que ver con nuestra interpretación de lo que es la economía del mercado libre, en la cual las ventajas del mercado, las ventajas del mérito, superan los elementos negativos que podrían resultar en este proceso de intercambio de bienes y servicios. Pero esto no se debe al sistema capitalista. No, esto se debe a lo que hemos estado viviendo. Y yo me remontaría un poco, me iría a un poco antes del 2008. Yo creo que más bien ronda los 1990, cuando vemos cómo el Estado se crece. La burbuja de los .com, ¿verdad? En este libro fantástico lo describe en el personaje de Costas. Ahí, entiendo yo, es el principio de lo que yo creo ha sido un abordaje amiguista de gobiernos con bancos centrales buscando crear una élite que de alguna manera elimina la posibilidad de disfrutar de las múltiples ventajas que puede ofrecer el capitalismo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué diría, profesor Varoufakis? ¿Qué problema es? ¿Volvemos al capitalismo tal y como era antes? ¿El problema es más profundo? Lo que comenta Daniel Lacalle. Yo contestaría diciendo que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que comenta Daniel, así que voy a centrarme en dos asuntos que quizás me preocupan un poco. Son ideas que yo quisiera estudiar en más detalle. Lo primero es, y lo decía antes, ¿verdad? Estamos muy de acuerdo en que lo que ahora mismo hay es amiguismo. Podría ser muy distinto, ¿verdad?, a lo que se planteaba Adam Smith cuando hablaba acerca de la magia del mercado, que funcionaría como dispositivo que permitiría un resultado interesante, es decir, conseguir mejores resultados sin entregarse al abuso. El problema es si este amiguismo es el resultado de algo que ha fallado. ¿Ha fallado el capitalismo o es la evolución natural del mismo? A lo que voy es a lo siguiente. Y, por cierto, me remonto más. Tú te remontabas a los 1990, yo me remonto a 1900, que es cuando las grandes empresas arrancan. Las empresas
que se centraban en la energía, las eléctricas o Ford. En cuanto creas una gran economía de este tipo, la economía de escala es de tal envergadura, la inversión que necesitas es tan enorme que necesitas un megabanco. Un megabanco. Y este megabanco, por definición, por su ser mismo, crea dinero de la nada. Y cuando las cosas van bien, pues las cosas van fenomenal. Los beneficios son tremendos, el crecimiento es fantástico, como en los locos años 20. Ahí están los banqueros. Si crean dinero de la nada, bueno, pero llegará un momento en que creen demasiado. ¿Y qué pasa? Pasa la burbuja. Esto es lo que comentaba Hayek, ¿no? Esto quizás estás más cercano a Hayek o desde el punto de vista de Marx. Explota la burbuja. ¿Y qué pasa? Pues pasa que el Estado entra, como en 1908, y produce más dinero y salva a la banca. Y esto es amiguismo, esto es compadreo. Pero no es inevitable. Es decir, si desde el momento en que el capitalismo de por sí genera estas enormes empresas, estas enormes plataformas de redes, ¿se puede mantener el mercado competitivo? ¿Se pueden salvaguardar? ¿Se pueden proteger de estas economías de escala? Esto es lo primero. Y lo segundo, más rápidamente, es, no estoy de acuerdo contigo en términos históricos ni filosóficos, Daniel, cuando hablas acerca del estado natural. No soy hobbesiano y no creo que el estado natural del hombre sea el de la pobreza. Ricos no. No, ricos sí, pero la ausencia de riqueza no es pobreza, porque recordemos cuando los ingleses fueron a Australia, hace mucho, Thomas Cook y demás, cuando llegaron a Botany Bay, ¿qué vieron? Vieron aborígenes que no eran ricos, pero los ingleses quedaron asombrados por la calidad de vida. Estos aborígenes, bueno, pues contaban con sus comunidades, trabajaban 2 horas al día. ¿Qué hacían? Pescaban, cosechaban alguna fruta y luego el resto del tiempo pues vivían en armonía, bailaban, pintaban, disfrutaban mucho de la vida. Fue una vida próspera con muy poco, pero muy rica. Ahora mismo los aborígenes en Australia tienen mucho más dinero ahora del que tenían entonces, pero viven en el tipo de pobreza abyecta que solamente resulta del capitalismo. Sí, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente en desacuerdo. Vamos a empezar con el desacuerdo con la vida de los aborígenes antes de la llegada de los británicos. Sí, pero Cook, 1925, sí, pero yo creo, y si volvemos al tema de la creación de los monopolios estatales, el problema es el Estado, no es el capitalismo el problema. Sí, por supuesto, el Estado crea un monopolio y luego crea un sistema que perpetúa el monopolio. Un monopolio no puede existir a menos de que el Estado lo perpetúe o lo implante. Sobre todo, si ese monopolio, el Estado no creó Amazon. Amazon no es un monopolio. No lo es. No es un monopolio Amazon. No. Y hay un motivo que lo explica. No es lo mismo ser líder de mercado que ser un monopolio en el mercado. Y Google es todo un ecosistema Amazon. Profesor Varoufakis, llámame por mi nombre de pila, por favor, Yanis. El ordenador con el que estoy trabajando no tiene Google como opción cuando lo abres por primera vez. De hecho, tienes que descargarlo y hacer un par de maniobras para conseguirlo. ¿Por qué elijo Google en vez de otro sistema o el sistema que la empresa que ha fabricado la máquina ha incluido? Porque yo lo decido, porque utilizo Amazon en vez de los cientos de diferentes opciones que existen. Y lo que demuestra que Amazon no es un monopolio es un hecho muy sencillo, y es el hecho de que, en primer lugar,
surgió de destruir otros que sí se consideraban como monopolio. Ha mencionado usted uno, Walmart. ¿Por qué funciona el capitalismo? En mi opinión, claro. Es porque hace que un Walmart no haga frente a los problemas que ha creado. Y luego hace que Amazon lidere la situación. Pensémoslo bien. Pensemos que Walmart era una entidad organizada por el Estado. ¿Qué sucedería con la llegada de Amazon? Que Amazon, el Estado haría tres cosas. En primer lugar, subvencionar Walmart. En segundo lugar, tratar de destruir Amazon. Y el tercero, el fracasar en ambas cosas. Lo que hace el capitalismo es permitir un supuesto monopolio. No hablamos de Walmart como monopolio. Ya, ¿por qué? Porque llegó Amazon. Y en el futuro, seguramente lo hablaremos. En el futuro, Amazon será sustituido por otro, como Google sustituyó a Yahoo. Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente tema. Un momento, porque lo que estás diciendo, estás describiendo, Joseph Schumpeter, un análisis histórico del proceso evolucionario que mata a un dinosaurio creando a otro, y tienes razón. Es una cuestión de definición. No hay tal cosa como un monopolio, hay un oligopolio y hay un gran poder del mercado como tiene Amazon y Google. Es un error decir que fue el Estado que los creó, porque en 1900, volvemos a los momentos de Thomas Edison, no fue el Estado que creó a Thomas Edison. Edison surgió de forma espontánea a través del proceso del mercado y tenía un poder dominante. ¿Por qué? Porque Thomas Edison inventó la electricidad, la bombilla, hasta el horno eléctrico lo inventó, creó una central de energía. Es un hecho que una vez que Edison ha creado todo esto, se convierte en dominante. No importa la etiqueta que le demos, lo que importa es que tenemos una empresa que no tiene competencia, porque claro, si querías tener electricidad era con Edison, con un margen impresionante, inventó todas estas cosas y al mismo tiempo utilizó o creó megabancos. Los pequeños bancos que se juntan para tener la capacidad de financiación crearon burbujas de la nada, porque eso es lo que hacen los bancos privados, no los estatales. Y una vez que se colapsa, es como en los 90. En 90 no fue el Estado que creó monopolios. En los 90 fue la exuberancia del sector financiero. Crearon enormes cantidades de capital privado, también tomando la forma de CDOs, etcétera. El Estado no estaba haciendo esto. Esto se vino abajo y llegó el Estado con el amiguismo y rescató a los banqueros, y de repente tenemos las pérdidas privadas que se convierten en dinero estatal. Ese es el proceso, ese es el resultado de capitalismo. Un momento, creo que están ustedes de acuerdo sobre el tema de los monopolios, eso ha quedado muy claro. Vamos a pasar a otro tema que quizás tampoco estén de acuerdo en ello. En la propuesta del libro del profesor Varoufakis, se supone que el profesor Lacalle va a perder su trabajo, ¿no? Ya encontraré otro. Seguro que encontrará usted otro trabajo. Pero aparte del tema de los monopolios, hay dos cosas que también están muy presentes en su libro, profesor. Los mercados laborales. Describe usted en un momento en su libro que los trabajos pagados son como esclavitud. Y en su propuesta hay que ir más allá con esta propuesta, esta idea de un empleado, un voto. Este es el sistema, parte del sistema que propone.
me gustaría que debatiera sobre este tema porque yo sé que el profesor Lacalle también esto lo ha estudiado en detalle. Sí, muy brevemente, porque me gustaría oír la opinión de Daniel. En este debate que estamos teniendo, no estoy aquí como político y no quiero dar un discurso político. Yo este libro lo escribí en momentos donde quería escapar de la política y escapar del dogmatismo. Porque bueno, estoy llegando a los 60, bueno, cumplo 60 esta semana y estoy un poco harto de las campañas, de hacer campañas. Así que espero que Daniel lo aprecie. Así que piensen en mi libro como un ejercicio mental. Yo soy de izquierdas desde muy joven, quizás me equivoqué, no importa ya. Y como un hombre de izquierdas, estaba en contra del capitalismo, mientras que Daniel celebra el capitalismo. Y a mí me gusta este tipo de conflicto interior, que también lo tengo. Pero los de izquierda somos patéticos, porque al criticar el capitalismo, si alguien nos dice, ¿cuál es la alternativa entonces? No tenemos respuesta. Y mi respuesta no va a ser la Unión Soviética, porque si hubiera una Unión Soviética, Daniel sería el político. Y yo estaría en el gulag. Seguro que yo estaría en un gulag. Si viviera en China hoy, estaría en un gulag, seguro. No me gusta el autoritarismo, soy un liberal. Pero al mismo tiempo mi liberalismo va en contra de todo tipo de poderes, incluido el de la empresa, incluido el de Amazon. Y escribí este libro como un ejercicio mental. ¿Y cuál es mi definición del capitalismo? Es un sistema basado en el mercado que, sin embargo, depende muchísimo de estos dos mercados, el mercado laboral y el mercado monetario, que nunca pueden funcionar bien como mercados. Bueno, podríamos tener todo un debate de por qué esto es así, en mi opinión. Me puedo imaginar una sociedad liberal de mercado sin un Estado, porque seguramente Daniel y yo estamos de acuerdo en que no nos gusta el Estado, no queremos que el Estado decida por nosotros. Si leemos mi libro, no hay presencia del Estado ahí. Tenemos empresas sobre la base una acción, un voto, un empleado. Tenemos mercados alcistas en todas partes, incluyendo el terreno, el terreno que asegurándonos de que, bueno, que nadie tenga demasiado de ello. No me gustan las elecciones tampoco porque son opresivas, creo yo, aunque creo que es mejor, si vas a tomar decisiones públicas o colectivas, es mejor tener una lotería, un sorteo, donde para elegir a los representantes. ¿Cómo funcionaría un mundo donde tenemos mercados, liberalismo, donde no hay acumulación capitalista en manos de pocos, a la expensa de muchos y ningún poder estatal? El resultado es un libro. Y entonces yo creé instituciones, incluido una alternativa al Fondo Monetario Internacional, un sistema de moneda digital gestionado por el Banco Central, donde los bancos centrales colaboran entre sí y le dan la posibilidad a las comunidades locales de tener su propia moneda digital con nadie teniendo demasiado poder. Y lo escribí como una novela porque no estoy de acuerdo conmigo mismo cuando pienso en el mundo. Y si fuese a escribirlo como un tratado, tendría que decir, bueno, así es como esto debería de funcionar. Pero como no estoy de acuerdo conmigo mismo, tampoco puedo apoyarlo. Pero si hay otras personas en el libro, otros personajes pueden tener posturas opuestas. Y entonces puedo llevar a cabo estos argumentos que existen en mí mismo. Y para demostrar que yo mismo tengo dos formas de pensar sobre la utopía que me gustaría vivir en esa utopía. Comparado de donde estoy ahora, traté de ser muy liberal a la hora de escribirlo. Pero aún así
En esa utopía ha puesto usted algo que es una gran distopia para Daniel, un gran banco central, algo que no le gusta a él, de lo que le gustaría deshacerse. Una cosa que encontré muy atractivo y muy entretenido además, y es un libro que me dio muchísimo en qué pensar, y el conflicto entre estos personajes me encantó, y todos estos personajes, pero una cosa que vi claramente es cuántas cosas tiene Yanis en común con una visión libertaria del mundo, de la economía. En vez de una visión, que es a la que nos dirigimos, de izquierdas con el Estado controlándolo todo. Una de las cosas importantes en las que encuentro elementos de desacuerdo proviene de este hecho de que los bancos privados crean dinero de la nada. No es así. Cada unidad de crédito que crea un banco privado viene de una inversión en un depósito. No es así. No. Yanis, el único que crea dinero de la nada es el Banco Central. El Banco Central aumenta enormemente la cantidad de dinero y luego, a través del mecanismo de crédito y a través de unos tipos de interés artificialmente bajos, obliga a los bancos a prestar a un nivel, como vivimos ahora mismo en la zona del euro. El Banco Central penaliza los bancos por ser prudentes. Y lo que es crítico en su libro, y quiero que volvamos a los elementos que yo encuentro creíbles, es la importancia de la página 50, cuando llegamos a esa página, donde habla usted con el personaje del anarquista de la empresa tecnológica. Y es que hay que hacer dos cosas. Hay que tratar de quitar el poder al mismo tiempo que tratas de quitar los fallos que genera la dinámica de mercado. Lo que encuentro que es un conflicto, en mi opinión, es lo siguiente. Al eliminar el poder a través de toda la cadena, todo el poder, desde los consumidores a los trabajadores, a los líderes de negocios, usted en el libro muestra que aún así seguiría habiendo grandes desigualdades, porque los que son capaces de hacer inversiones con los que la mayoría estén de acuerdo van a tener muchísima remuneración. Y otra cosa que encuentro interesante es que al tratar de eliminar el poder, concentra sobre todo el poder, y que es exactamente lo que los gobiernos y los bancos centrales han hecho con la intervención monetaria y fiscal, tratando de generar un sistema que extrae la riqueza y la saca de los salarios reales y los ahorros para darlos a los endeudados y al gobierno. Lo que se crea es un nivel aún mayor de monopolio, porque si lo pensamos bien, en su libro, usted tiene que encontrar, y esto lo encuentro muy interesante, tiene que encontrar una forma en que los diferentes bancos centrales trabajen sin liderazgo para evitar lo que inevitablemente sería un entorno totalmente inflacionista, donde habría la creación de dinero artificial por parte de los bancos centrales, y eso sería enorme, porque cuando tenemos una acción, una persona y una empresa, lo que pasa al final, pensémoslo bien, en la empresa tecnológica de la que habla usted en el libro, bueno, todo el mundo está trabajando más o menos en lo mismo. Pensemos en lo siguiente, en una empresa de refinería o de automóviles, pues
habría muy pocos incentivos para buscar innovación, porque la mayoría de las personas querrían invertir en construir más coches. Así que el problema que encontramos es que el elemento que permite el capitalismo, que los mercados libres y la competición en mercados financieros nos aporta, que es la posibilidad de tu discosta, y que puede hacerse no rico, pero extremadamente rico utilizando acciones de mercado y herramientas del mercado para conseguirlo. Pero una vez que eliminamos todos ellos, hemos concentrado todo el poder en un banco central con el que tenemos que tener muchísimo cuidado de que no vaya a generar los incentivos masivos para hacer lo que hacen los bancos centrales, que es erosionar el poder adquisitivo de los ahorros y los salarios. Qué curioso que lo diga, porque vivimos en un mundo donde el Banco Central lo controla absolutamente todo. Yo no me voy a quejar de eso, pero no están erosionando los ahorros de nadie porque no hay inflación. Lo que hacen es decidir a nivel central quién tiene poder y quién no lo tiene. Pero quisiera responder a ese comentario tan interesante. Tres comentarios en realidad. El primero tiene que ver con el poder. Recordemos que a lo que iba Adam Smith, todo lo que dice Adam Smith es que el hecho de que cada empresario intente maximizar sus beneficios buscando un poder máximo también es lo que de alguna forma asegura que nadie tenga poder. Es la consecuencia no intencionada tras la mano invisible. Él era un filósofo, ¿verdad? Había estudiado filosofía en la Universidad de Glasgow y le preguntaban, profesor, ¿cómo puede apoyar a estos terribles emprendedores que aprovechan su poder para transformarse en enormes fuentes de autoridad? Utilizan trabajo infantil porque era así. Así que es usted filósofo y les apoya. Y él lo que defendía era que lo interesante, lo bonito del mercado es que se contraponen. Y si hay contraposición, si hay competencia, funciona. La competencia funciona, como si hubiera una mano invisible detrás de los bancos que les llevase por el camino del trabajo de Dios. Él no decía de Dios porque él era ateo, pero bueno, no se me puede acusar de imaginarme un mundo sin poder, porque esta es la defensa de Adam Smith del capitalismo. Funciona el capitalismo en tanto en cuanto nadie tiene poder sobre los precios. Esto es lo que postula Smith. En conceptos y clase de economía es así, esto es lo que se enseña. Así que yo lo que intento hacer es crear una plantilla en la que nadie tiene poder. Todo el mundo busca el poder, pero nadie lo tiene. Y esto es también lo que deberían de buscar los defensores del mercado libre, a no ser que hayan dado la espalda a Adam Smith. Eso era lo primero. Ahora voy con el punto segundo. A ver, Elon Musk. Elon Musk es un genio, ¿no? Es empresario. Ahí está pensando y en 2 minutos se le han ocurrido 100 ideas, de las cuales 3 son buenas y el resto malas, pero bueno, y algunas son más que rentables, ¿eh? Fenomenal. Al toro, Elon Musk. Pero yo no creo verdaderamente que lo que le inspira, lo que le motiva a innovar, son esos 100.000 millones que ha ganado en dinero papel durante la pandemia. Yo creo que no era eso. Esta idea de ganar muchísimo dinero si sus innovaciones funcionan. Por supuesto que es un incentivo de primer orden, pero 1.000 millones vale, 2.000 millones vale, pero 200.000 millones, eso que ha ganado, lo ha ganado por el Banco Central, no porque se le haya ocurrido nada novedoso. La razón
por la que hay $1 billón, $1 billón añadidos a los Bezos, los Musk de este mundo, es porque la Fed ha impreso billetes. Así que no podemos decir una cosa y luego decir otra. No podemos criticar y luego alabar. Estas enormes cantidades que ha conseguido Musk, merecido por la innovación. No, a lo que voy es a que a mí el dinero me gusta. Cuanto más mejor. Yo soy de Atenas, ¿no? Y los de Atenas de siempre hemos pensado que dinero cuanto más mejor. Pero me gustaría no tener que hacer nada. Es este negocio cansado, ¿no? De intentar conseguir dinero. Es como la felicidad, ¿no? El dinero es como la felicidad. Es un subproducto del trabajo creativo. Así que sí, haces tu trabajo creativo, pero el subproducto es la satisfacción, la felicidad y el dinero. Pero si buscas la felicidad, si buscas el dinero, pues no eres buena persona, eres otra cosa. Así que en esta corporación que yo dibujo en este libro, cuando hablo acerca de esta alternativa, pues caben empresas, cabe el liderazgo, porque recordemos que todo el mundo va y habla con otros y dice, ¿te apetece trabajar conmigo en este proyecto? Y sabes que si la empresa gana dinero, pues hay un proceso que da lugar al bono. Hay un juego y los colegas juegan a este juego. Hay un incentivo. Es un poquito que se basa como en el concurso de la Eurovisión, ¿verdad? 10 puntos, no a tu canción, pero a la canción de otro. Pues esto es lo que da lugar a la desigualdad. Y no estoy en contra de la desigualdad tampoco. A ver, yo soy marxista y he escrito, allá por el 99, escribí y lo publiqué en Science and Society, una publicación muy establecida marxista en Estados Unidos, y se llamaba Contra la Igualdad. Lo sé, dice el profesor Lacalle. Así que yo me opongo a Trent. Y yo entiendo que la mayor parte de la riqueza que se acumula en este tecnofeudalismo es la renta. Es la renta. No es una recompensa por trabajar, por ahorrar, por hacer cosas bien. No. Y finalmente, lo tercero, a lo que iba, y ya me callo, el proceso descrito por medio del cual el poder ilícito se concentra en el Banco Central es la repercusión natural de los banqueros haciendo justamente lo contrario de lo que has descrito. Me sorprende que digas que todo dólar o todo euro o todo yen que se presta, que se convierte en un préstamo, le corresponde al ahorro de otro. No, es que no era eso lo que yo decía. No, Daniel, vamos que ya ni se acabe lo que estaba diciendo. Vale, pues lo voy a decir en 2 palabras. Sale de la nada. Te prestan $1 millón del Bank of America y alguien en Bank of America apunta 1 millón y aparecen en tu cuenta y luego tú lo transfieres a otras cuentas. Es un poquito como meter la mano en el futuro, robar un poquito de valor del futuro, valor que no se ha creado, lo traes al presente. Si la inversión funciona fenomenal, pagas con intereses, pero llega un momento en que ya no sucede y la burbuja revienta. Y esto da un poder desmesurado al Banco Central porque toma pasos para prevenir, para impedir una crisis, y entonces se da este amiguismo que odiamos. Tenemos que dejarlo aquí, Daniel, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Es una pena, pero tenemos que dejarlo aquí, así que le voy a dar la palabra a las personas que nos acompañan. Voy a intentar agrupar las preguntas para que se puedan responder a una y luego podemos acabar a la hora prevista. Vamos a ver, hay unas cuantas preguntas acerca de China. Yanis Varoufakis hablaba de algo que comenta Antonio Ruiz. ¿Qué piensas acerca de la China comunista capitalista, tal y como la describen? Y luego también, cómo, a pesar del daño,
la pobreza resultante del comunismo, ¿por qué sigue siendo algo bien percibido en algunos países? Luego hay dos preguntas para Daniel Lacalle. Una tiene que ver con Amazon. Dices que la va a sustituir otra gran empresa, pero ¿por qué? ¿No puede haber competencia entre estas grandes empresas? Como señalaba Yanis Varoufakis, una no puede competir con otra en este sector GAFA. Y luego, ¿qué pasa con el capitalismo y las externalidades negativas? La exclusión social, la realidad del medio ambiente. En fin, pues vamos a dejarlo aquí con estas preguntas y vamos a intentar dar respuesta a estos conjuntos de preguntas y luego unas palabras finales de cada uno de vosotros. Daniel, por favor, que yo acabo de hablar. Muy bien, pues profesor Lacalle. Pues muy rápidamente. Y quiero aclarar primero que no dije yo que los bancos crean dinero del ahorro, no, quiero decir que cada unidad que se presta se dirige a una inversión que probablemente va a resultar en una devolución, porque si los bancos crearan dinero de la nada, pues no habría problemas bancarios. Los que crean dinero de la nada son los bancos centrales. Incluso en sistemas en los que no hay bancos privados o están controlados por el Estado, pues es así, ¿no? Va incrementando la liquidez y va reduciéndose de forma artificial el tipo para que se puedan utilizar los bancos como herramienta. Ahora, la competencia entre las empresas tecnológicas. Vemos la tecnología hoy desde el planteamiento del presentismo. Vemos, vaya, qué poderío, lo controlan todo. Y se nos olvida un poquito qué pasó con Yahoo, qué pasó con WorldCom, qué pasó con todas esas empresas que se suponía que iban a ser inexpugnables, que se suponía que no iban a desaparecer nunca jamás. Cuando Facebook o Amazon o quien sea, y por cierto, algunas ya están empezando a perder cuota de mercado. En cuanto estas enormes empresas pierden su ventaja competitiva, no es solamente que vayan a desaparecer como ha ido desapareciendo paulatinamente Exxon o General Motors. No, es que van a desaparecer de la noche a la mañana. Pero y va a ser así, lo veremos dentro de unos pocos años. Yo a mis alumnos les digo, hay que pensar en Yahoo, hay que pensar en WorldCom, recordemos todas estas empresas. Y luego hay otra cosa, el capitalismo no solamente puede gestionar las externalidades como el clima, la exclusión, sino que es la única alternativa para hacerlo. Porque puede haber dos modelos, una economía basada en beneficios o una basada en pérdidas. Y no hay otra, no existe una economía basada en cero. El problema que tenemos es que intentamos enfrentarnos a la exclusión social, a los problemas climáticos, a otras externalidades desde el punto de vista de una economía basada en pérdidas, y el impacto resultante al reducir esos factores es inexistente. Y el impacto sobre creación de empleo y crecimiento en general es tremendo. La única alternativa es la tecnológica y la de la competencia. Y es aquí donde estamos muy de acuerdo, Yanis y yo. O sea que fenomenal. Muy bien. Yanis Varoufakis, por favor, ¿qué idea en 5 minutos? En 5 o 6 minutos, ¿qué ideas compartirías? Bueno, muy rápidamente. China. China es un experimento fantástico, es un híbrido. Vamos a recordar siempre, cuando hablamos de China, vamos a recordar que hay dos cosas que salvaron el capitalismo en el 2008. O lo transformaron en lo que yo llamo tecnofeudalismo, pero de alguna forma, pues, algo hicieron. Uno fue la Reserva Federal y estas líneas para el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Suizo, la Fed, como digo, y China. Empezaron a invertir como locos, de forma casi absurda, resultando en una cantidad que necesitaba Alemania para no colapsar y también la economía norteamericana, por cierto.
es una economía que de alguna forma se parece a la norteamericana, pero la diferencia entre la norteamericana y la china son diferencias muy interesantes, pero se recalcan demasiado. La economía norteamericana necesita mucho del complejo industrial militar, necesita estas nuevas instituciones tipo seguridad social y demás, del New Deal. Lo vemos ahora mismo con la administración de Biden. China está invirtiendo de una forma muy concreta. Y luego, yo esto se lo comento a mis amigos ingleses cuando dicen China no es democrática. Y yo les digo, pero vamos a ver, John Stuart Mill, el mayor de los liberales del 19, estaba en contra de la democracia porque él defendía que hace falta libertad para comerciar, libertad para intercambiar, un estado de la ley y desde luego el pueblo no tenía nada que decir. Así que, bueno, pues se parece bastante a lo que piensa el Partido Comunista, ¿no? Libertad de mercado sí, pero toma de decisiones democráticas pues tampoco hay que darles mucho alcance. En fin, un punto importante. Daniel, nosotros creo que vemos el dinero de forma muy distinta. Cuando dices que solo el Banco Central crea dinero de la nada, a mí me parece que tiendes más hacia una teoría que ve el dinero como un commodity y yo veo el dinero como una forma de deuda. Es una diferencia conceptual. Hablabas de Yahoo. ¿Dónde está Yahoo?, preguntabas. Bueno, el hecho es que los dinosaurios desaparecen y luego aparece otro mamífero, Homo sapiens, por ejemplo, que domina. Esto no quiere decir que mientras viven los dinosaurios no haya un dinosaurio dominante. ¿O qué pasará con Homo sapiens? Nosotros también acabaremos por desaparecer. Somos una especie de virus en este planeta. Y tienes razón, la tecnología es la única solución al cambio climático. Inversión y tecnología, pero dudo mucho que los mercados lo vayan a proporcionar porque carecen de la capacidad necesaria para comprar aquello que no tiene precio. Bueno, pero el gobierno tampoco. Ah, no, el gobierno sí. Por ejemplo, los servicios de salud pública no están pensando en pérdidas o ganancias. No, se basan en pérdidas. No, porque las externalidades positivas de vivir, por ejemplo, en Inglaterra y no en Estados Unidos y no pensar en que vas a la ruina como tengas cáncer, pues es una ventaja fantástica. No estás asignando precio, porque estás dando por supuesto que lo valioso tiene un precio, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No, lo siento. Bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿verdad? No, pero lo bonito de todo ello es que hay algo en lo que sí estamos de acuerdo, y es que es sorprendente, ¿no?, para muchas de las personas que nos acompañan hoy. Estamos muy de acuerdo en muchos capítulos, pero a lo que voy es a que, en primer lugar, el hecho de que los dinosaurios existieran en su momento y desaparecieran no quiere decir necesariamente que tuvieran gran poder cuando existían. No pasa nada con los líderes de mercado. No hay nada de malo en ser líder de mercado, siempre y cuando no sean monopolios implementadas por el Estado que dan malos servicios, que cobran y a cambio mantienen el control político. Donde yo creo que se alinean nuestros puntos de vista es en lo relativo a los incentivos. Creo que da igual si estamos hablando del huevo y la gallina. No, yo creo que lo importante ahí es intentar resolver, gracias a enormes inyecciones de liquidez y tremendas reducciones de tipos. La creación del dinero nunca va a ser neutral. De forma desproporcional aventaja a quienes primero lo reciben y afecta adversamente a los ahorradores y a quienes cobran un salario. Cada vez en el mundo hay mayores niveles por la deflación, no por la inflación, por la deflación.
bueno, no solamente estamos de acuerdo por los tipos negativos, ¿no? Bueno, acabo de hablar con una persona de Argentina. ¿Están disfrutando los efectos de un 40% de inflación al año? Pues no, claro que no. En la eurozona lo que nos ha salvado ha sido el tener una inflación moderada, que, por cierto, no hay deflación de ningún tipo. ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con los costes de bienes y servicios? Y así es, ¿no? Y los bienes que no se pueden repetir. Estamos viendo cómo nos vemos afectados todos, pero estoy de acuerdo en que estamos de acuerdo. Si hay una única entidad que intenta resolver todos los problemas, todos, gracias a una intervención masiva, el resultado, sin duda, va a ser peor. Y a lo que voy, cuando llegas a una situación donde el prestamista de último recurso y los que reciben los bienes de último recurso, que deben de ser el gobierno y el Banco Central, se convierten en el prestamista de primer recurso, es porque el sector privado. Si yo te nombro presidente de la Reserva Federal, no vas a tener ninguna otra alternativa que seguir imprimiendo dinero para mantener el sector financiero vivo, porque si no se colapsa. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero, Daniel, ¿sabes cuál es mi problema? Te lo voy a contar. Yo soy más liberal que tú. Más liberal, yo libertario. Yo soy más libertario que tú también. Porque yo quito el poder del Estado. Yo temo el poder de Microsoft. Yo temo ese poder. Recuerdo cuando había dos buenos softwares, Word y WordPerfect. WordPerfect era mucho mejor que Word. Microsoft compró WordPerfect y lo mató. Bueno, pues esa es una pérdida de productividad, pérdida de un buen producto por el enorme poder de Bill Gates y Microsoft. Esto es solo un ejemplo, Walmart destrozó todo un ecosistema de pequeños productores que producían cosas de mucho mejor calidad que lo de Walmart. Pero Walmart tenía la política de a lo barato y reducir la calidad de todo lo que hacía. Yo temo a ambos, al poder estatal y al poder de las empresas. Lo siento, Daniel, tenemos que dejarlo aquí. Creo que ha sido un muy buen punto final el del profesor Varoufakis, y con esa nota, claro, podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, y hay dos cosas que no han surgido, que es la Unión Europea y la socialdemocracia. Está usted muy acostumbrado a esos temas. No quiero hablar de la socialdemocracia, no. Y estaríamos tantísimo de acuerdo en esa cuestión, ¿a que sí? Sí, no quería suscitar un debate sobre estas dos cuestiones porque seguro que estarían de acuerdo. Así que muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo. Creo que ha sido un debate muy interesante. Lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por moderarlo y muchísimas gracias a Daniel por leer mi libro y por sus muy interesantes comentarios. Gracias por su libro, porque lo he disfrutado muchísimo. Lo he encontrado muy interesante y está muy bien escrito. Sí, pues muchas gracias.